Señora Luz, ¿pero qué hace? La voz de Marta temblaba mientras veía sus pertenencias caer desde el segundo piso. Estoy tirando todas tus cosas porque ya no quiero tus porquerías. No puede hacerme esto. Andrea es mía. Desde hoy será mi hija. Pero eso es imposible. Gente como tú solo existe para servir y ya no me sirves de nada. Si quieres, llamo a la policía por secuestro. ¡No! ¡Déjeme pasar! ¡Andreita! El grito de Marta se perdió en el aire tibio de aquella tarde de abril. Sus manos se aferraban al portón de hierro forjado de la casa donde había trabajado durante 27 años. 27 años que ahora se desmoronaban junto con la ropa que caía desde la ventana del cuarto de servicio. Un vestido azul que había sido de su madre. Las zapatillas gastadas que usaba para limpiar. El rosario bendecido que guardaba bajo la almohada. Todo volaba como pájaros heridos, aterrizando en el jardín que ella misma había cuidado durante más de 2 décadas. Pero nada de eso importaba comparado con el llanto que escuchaba desde adentro. Andrea, su Andrea, la niña que había llegado a su vida cuando ella más lo necesitaba, cuando el vacío amenazaba con tragarla entera. Déjame contarte quién era Marta antes de ese día. Déjame llevarte 27 años atrás. A una mañana fría de julio, cuando una joven de apenas 19 años tocó por primera vez la puerta de esa casa. Llevaba un abrigo prestado demasiado grande para su cuerpo menudo y una carta de recomendación arrugada en el bolsillo. Había viajado desde San Miguel de Allende, dejando atrás una familia que apenas podía alimentarse y un pueblo donde las oportunidades eran tan escasas como las lluvias en verano. La señora Luz Martínez de Cisneros abrió la puerta ese día. Era una mujer de 42 años, elegante como las modelos de las revistas que Marta miraba en el mercado pero nunca podía comprar. Llevaba el cabello recogido en un moño perfecto y sus uñas estaban pintadas de un rojo brillante que parecía gritar dinero. Observó a Marta de arriba a abajo con esos ojos que ella llegaría a conocer también, ojos que medían, calculaban, juzgaban. ¿Sabes limpiar?, preguntó sin saludar siquiera. Sí, señora. ¿Sabes cocinar? Sí, señora. Mi abuela me enseñó. Necesito a alguien que sepa su lugar, alguien que entienda que esta es mi casa, mis reglas, mi vida. Tú solo estás aquí para trabajar. ¿Me entiendes? Sí, señora. Y así comenzó todo. Marta entró a esa casa como entran tantas mujeres jóvenes a las casas de los ricos en las ciudades grandes, con la cabeza baja, la esperanza alta y una necesidad desesperada de sobrevivir. El cuarto que le asignaron era pequeño. Apenas cabía una cama individual y un armario viejo, donde guardó sus 3 mudas de ropa. Tenía una ventana que daba al estacionamiento trasero, y desde ahí podía ver el edificio de enfrente, otro edificio de departamentos caros, donde vivía gente que nunca la miraría a los ojos. Los primeros meses fueron duros. Marta se levantaba a las 5:30 de la mañana para preparar el desayuno del señor Cisneros, un hombre de negocios que apenas le dirigía la palabra, pero que dejaba muy claro cuando algo no estaba a su gusto. Un gruñido, un plato empujado hacia un lado, una mirada de desaprobación, que la señora Luz traducía después en una lista interminable de quejas. El café está frío, el pan está muy tostado, ¿por qué hay migas en la mesa? ¿Por qué tardaste tanto en servir? ¿Por qué hay polvo en el marco de ese cuadro? ¿Por qué las toallas no están perfectamente dobladas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Marta aprendió rápido que la perfección no era suficiente. Tenía que ser invisible, anticipar cada necesidad antes de que se expresara, estar siempre disponible pero nunca presente. Era un baile delicado que requería memorizar cada preferencia, cada rutina, cada humor. El señor Cisneros tomaba su café solo a las 7 en punto, pero si había dormido mal, lo quería con un chorrito de leche. La señora Luz desayunaba fruta fresca y yogur, pero solo si no había comido demasiado la noche anterior, en cuyo caso solo quería té de manzanilla. Su hijo Rafael, que tenía 15 años cuando Marta llegó, comía lo que fuera mientras pudiera hacerlo frente al televisor, aunque su madre le gritara que se sentara en la mesa como gente decente. Los primeros años, Marta enviaba casi todo su salario a su familia. Su madre estaba enferma y necesitaba medicinas que el centro de salud no proporcionaba.
Su hermano menor quería estudiar, pero no tenían dinero para los libros. Su padre trabajaba en el campo, pero las cosechas eran cada vez más pobres. Marta se convirtió en el sostén de su familia sin que nadie en esa casa grande y fría lo supiera o le importara. Ella comía las sobras, usaba la misma ropa hasta que se deshilachaba, no compraba nada para sí misma. Todo, absolutamente todo, iba para San Miguel de Allende, para esa familia que la extrañaba, pero que necesitaba más su dinero que su presencia. Hubo una Navidad, debió ser el segundo año, cuando la señora Luz organizó una cena espectacular. Invitó a 20 personas, amigos de la sociedad, gente con apellidos que salían en las páginas sociales del periódico. Marta trabajó 3 días seguidos preparando todo. Limpió cada centímetro de la casa hasta que los pisos brillaban como espejos. Planchó manteles de lino que costaban más que 6 meses de su salario. Preparó bocadillos siguiendo recetas complicadas que la señora Luz había encontrado en una revista francesa. La noche de la cena, sirvió champán en copas de cristal que temblaban en sus manos por miedo a romperlas. Escuchó risas, conversaciones sobre viajes a Europa, quejas sobre lo difícil que era conseguir servicio confiable hoy en día. Cuando todos se fueron, pasada la medianoche, Marta recogió los platos sucios. Guardó la comida que había sobrado suficiente para alimentar a una familia durante una semana. Limpió las manchas de vino de la alfombra persa. La señora Luz pasó por la cocina cuando Marta estaba terminando, cerca de las 3 de la mañana. «Buen trabajo», dijo sin mirarla, y siguió de largo. Esas 2 palabras sostuvieron a Marta durante semanas. Eran tan raras, tan inesperadas, que las guardó en su corazón como quien guarda un tesoro. Tal vez, pensó, tal vez si trabajaba lo suficientemente duro, si era lo suficientemente buena, invisible, eficiente, perfecta, encontraría algo parecido al aprecio. Tal vez incluso algo parecido al respeto. Pero los años pasaban y Marta seguía siendo solo la empleada. No tenía nombre real para ellos. Era la muchacha. Llama a la muchacha. Dile a la muchacha que venga, que la muchacha prepare esto, que la muchacha limpie aquello. Como si sus 19 años, y luego sus 22, y luego sus 26, no existieran. Como si ella fuera solo un par de manos que limpiaban, cocinaban, servían. Hubo un tiempo, cuando Marta tenía 24 años, en que conoció a alguien. Se llamaba Miguel, y trabajaba en la construcción del edificio nuevo que estaban levantando 2 cuadras más allá. Lo conoció en el mercado un domingo, su único día libre. Él le sonrió y ella, por primera vez en años, se permitió sonreír de vuelta. Empezaron a verse los domingos. Caminaban por el parque, comían tacos en un puesto callejero. Hablaban sobre sus sueños. Miguel quería tener su propia empresa de construcción algún día. Marta soñaba con volver a su pueblo, abrir una pequeña fonda, estar cerca de su familia. Duraron 6 meses. 6 meses de domingos robados a la rutina implacable. Entonces Miguel consiguió trabajo en Monterrey y le pidió que se fuera con él. «Podemos empezar de nuevo allá», le dijo tomando sus manos. «Tú y yo. Una vida propia». Marta quiso decir que sí. Dios sabe cuánto lo quiso. Pero su madre acababa de empeorar. Necesitaba una operación urgente. Y la señora Luz le había dicho que si se iba, no volviera nunca. La señora Luz tenía contactos, podía hacer que ninguna otra familia en la ciudad la contratara. No era una amenaza vacía. Marta había visto cómo otras empleadas quedaban en listas negras, sin trabajo, sin referencias, sin futuro. Entonces Miguel se fue a Monterrey y Marta se quedó limpiando pisos que nunca serían suyos. Lloró esa noche en su cuarto pequeño, con la mano en la boca para no hacer ruido. Al día siguiente, se levantó a las 5:30 como siempre, y preparó el desayuno del señor Cisneros como siempre, y nadie notó que algo dentro de ella se había roto. Los años siguieron su curso. Rafael se graduó de la universidad y se mudó a Guadalajara. El señor Cisneros empezó a viajar más por negocios. La señora Luz se volvió más exigente, más irritable, más solitaria. Y Marta envejecía en silencio, viendo cómo las arrugas aparecían alrededor de sus ojos,
cómo sus manos se volvían más ásperas, cómo su espalda empezaba a dolerle después de tantos años fregando pisos de rodillas. Cuando Marta tenía 32 años, recibió una llamada que cambió todo. Su madre había muerto. Enfermedad del corazón, le dijeron. Fue rápido. No sufrió mucho, pero Marta no estuvo ahí para sostenerle la mano. No estuvo ahí para decirle, te quiero una última vez. Estuvo limpiando el baño de visitas de la casa de los Cisneros, mientras su madre daba el último suspiro a 500 kilómetros de distancia. Le pidió permiso a la señora Luz para ir al funeral. Es solo 2 días, por favor, señora. Mi madre murió. La señora Luz suspiró como si le estuvieran pidiendo que escalara una montaña. ¿2 días? ¿Justamente ahora que tengo la cena del club el viernes? ¿Cómo voy a arreglármela sin ti? Pero bueno, supongo que no hay remedio. 2 días. Ni uno más. Y no esperes que te pague ese tiempo. Marta viajó en autobús durante 8 horas para llegar a San Miguel de Allende. El funeral fue simple, pobre, con flores de papel porque no había dinero para flores de verdad. Su padre parecía haber envejecido 20 años de golpe. Su hermano menor, que ahora trabajaba en el mismo campo que su padre, lloraba con la cara entre las manos. Y Marta, que no había llorado delante de nadie en años, se permitió desmoronarse frente a ese ataúd barato que contenía el cuerpo de la única persona que la había amado sin condiciones. Regresó 2 días después como había prometido, con los ojos hinchados y el alma vacía. La señora Luz ni siquiera preguntó cómo había estado el funeral, solo dijo, por fin, la cocina es un desastre, y necesito que laves las cortinas de la sala antes del viernes. Algo cambió en Marta después de eso. No algo que pudiera verse, no algo dramático. Fue más sutil, más profundo. Una resignación que se asentó en sus huesos. Se dio cuenta de que esta era su vida, esta casa, esta familia que no era su familia, estas rutinas interminables. No habría fonda en su pueblo. No habría Miguel o alguien como él. No habría domingos caminando por el parque. Solo había esto. Levantarse a las 5:30, trabajar hasta caer rendida, repetir. Pero entonces, cuando Marta tenía 37 años y llevaba 18 en esa casa, algo extraordinario sucedió. Algo que ella no había planeado, algo que no había buscado, algo que cambiaría todo para siempre. Quedó embarazada. Ni siquiera había sido una relación real. Fue el primo de la señora Luz, Ernesto, que había venido de visita por 3 semanas. Era un hombre guapo, de 40 y tantos, divorciado, con esa manera de hablar que hacía que las cosas comunes sonaran interesantes. Le prestaba atención a Marta de una forma que nadie había hecho en años. ¿Cómo estás hoy, Marta? Ese guisado estaba delicioso. Tienes manos mágicas. Te ves cansada. Deberías descansar más. Marta sabía que era peligroso. Sabía que hombres como Ernesto no veían a mujeres como ella de verdad. Pero había estado tan sola durante tanto tiempo, y cuando él la besó una noche en la cocina oscura, después de que todos se habían ido a dormir, ella no lo detuvo. Y cuando sucedió otra vez, y otra vez más durante esas 3 semanas, ella se permitió pretender que significaba algo. Entonces Ernesto se fue de vuelta a Puebla, y 2 meses después Marta vomitó su desayuno y supo, simplemente supo. El pánico llegó primero. ¿Cómo le diría a la señora Luz? ¿Qué haría? ¿Dónde viviría? ¿Cómo mantendría a un bebé? Pero después del pánico llegó algo inesperado. Una alegría feroz, primitiva, que la sorprendió con su intensidad. Iba a tener un bebé, su bebé. Alguien que sería suyo, realmente suyo, de una manera que nada más en su vida había sido. Le tomó 3 semanas reunir el coraje para decirle a la señora Luz. Lo hizo una tarde cuando estaban solas en la casa, mientras planchaba las camisas del señor Cisneros. Señora, necesito hablar con usted. Estoy embarazada. El silencio que siguió fue abrumador. La señora Luz dejó la revista que estaba leyendo y miró a Marta como si acabara de anunciar que había quemado la casa. ¿De quién?, preguntó con voz helada. De su primo Ernesto, señora. Otro silencio, aún más pesado. Entonces la señora Luz se levantó y salió de la habitación sin decir una palabra. Marta se quedó ahí de pie, con la plancha todavía en la mano, el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que iba a desmayarse.
Esa noche la señora Luz llamó a Ernesto. Marta no escuchó la conversación, pero escuchó los gritos. ¿Cómo pudiste ser tan estúpido con la empleada? ¿Qué va a decir la familia? Y luego, más tarde, escuchó el tono más bajo, calculador. Entonces arréglalo, págale, haz que desaparezca el problema. Al día siguiente, la señora Luz le ofreció dinero a Marta, suficiente para abortar y luego irse lejos, empezar en otra ciudad. Era más dinero del que Marta había visto en su vida. Pero ella negó con la cabeza. No puedo, señora. Es mi bebé. La señora Luz la miró con algo que podría haber sido desprecio, o podría haber sido una curiosidad distante. Entonces eres más tonta de lo que pensaba. Está bien, quédate. Trabaja hasta que ya no puedas y después veremos. Marta trabajó hasta el 8º mes. Limpiaba, cocinaba, servía, con la panza creciendo bajo sus delantales sueltos. La señora Luz le permitió quedarse, pero el trato cambió. Ya no le hablaba directamente. Las instrucciones llegaban a través de notas dejadas en la cocina, y el salario fue reducido. Para compensar las incomodidades, explicó la señora Luz sin mirarla, el señor Cisneros simplemente ignoraba el embarazo como si no existiera. Pasaba por el lado de Marta sin verla, como había hecho durante casi 20 años, pero ahora con un esfuerzo más deliberado de no reconocer su condición. Marta no tenía dinero para un hospital privado, pero la señora Luz, en un gesto que Marta no terminaba de entender si era generosidad o simple conveniencia, arregló para que tuviera el bebé en una clínica pequeña dirigida por una amiga suya, la doctora Carranza. Es mejor que lo tengas ahí, dijo, discreto, sin preguntas. Marta entró en trabajo de parto un martes por la tarde, dolor como nunca había sentido, como si su cuerpo se estuviera partiendo en dos. La señora Luz la llevó a la clínica en su auto, en silencio, los labios apretados en una línea delgada. En la clínica, la doctora Carranza la examinó con eficiencia fría. Todo está bien, será pronto, pero pronto se convirtió en horas, horas de dolor que aumentaba, de gritos que se escapaban de su garganta, de manos de enfermeras que apenas la tocaban, como si tuvieran miedo de contaminarse, y en algún momento, cuando el dolor era tan intenso que Marta pensaba que iba a morir, le dieron algo. Una inyección. Para el dolor, dijeron. Te ayudará a relajarte. Todo se volvió confuso después de eso. Imágenes borrosas, voces distantes. Empuja, empuja. Y ella empujó con cada gramo de fuerza que le quedaba. Escuchó un llanto agudo, fuerte, perfecto. Mi bebé, intentó decir. ¿Dónde está mi bebé? Pero las palabras salían pastosas, incorrectas, y entonces la oscuridad la tragó por completo. Cuando Marta despertó, la luz de la ventana le decía que era otro día. Le tomó un momento recordar dónde estaba, por qué cada parte de su cuerpo dolía. El bebé. Se llevó las manos al vientre, ahora vacío, blando. ¿Dónde está mi bebé? Una enfermera entró. Una mujer mayor con cara de no haber sonreído nunca. ¿Cómo te sientes?, preguntó con voz monótona. Mi bebé. ¿Dónde está mi bebé? Tengo que verlo. La enfermera evitó su mirada. La doctora vendrá a hablar contigo. El miedo se instaló en el pecho de Marta como un animal salvaje. Algo estaba mal. Algo estaba terriblemente mal. Intentó levantarse, pero el dolor la devolvió a la cama. Gritó, «¡Por favor, mi bebé! ¡Alguien díganme qué pasó con mi bebé!». La doctora Carranza llegó finalmente. Se sentó en el borde de la cama con una expresión que Marta no pudo leer. «Lo siento mucho», dijo, y esas palabras helaron la sangre de Marta. «Tu bebé nació con complicaciones severas, problemas cardíacos. No pudimos hacer nada. Murió 1 hora después de nacer. No, 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 no». Esa palabra no era todo lo que Marta podía decir. Era imposible. Había escuchado el llanto, un llanto fuerte, sano. Había escuchado a su bebé respirar su primera bocanada de aire. «Quiero verlo. Déjenme ver a mi bebé. Ya no es posible. Ya fue procesado. Es mejor que no lo veas. Recuerda al bebé como era, vivo dentro de ti». Marta lloró durante 3 días en esa clínica. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas, hasta que su garganta estaba tan áspera que casi no podía tragar. La señora Luz vino una vez. Se quedó 5 minutos. Le dio palmaditas incómodas en el hombro. «Estas cosas pasan. Es la voluntad de Dios.
Tienes que ser fuerte. Pero Marta no se sentía fuerte. Se sentía rota de maneras que no sabía que era posible romperse. Regresó a la casa de los Cisneros una semana después, todavía sangrando, todavía adolorida, con los pechos hinchados de leche para un bebé que nunca amamantaría. Le dieron una semana más para recuperarse y luego se esperaba que volviera al trabajo como si nada hubiera pasado. Y eso hizo. Porque ¿qué otra opción tenía? Se levantaba a las 5:30, preparaba el desayuno, limpiaba, cocinaba, pero era como si estuviera mirándose a sí misma desde lejos, como si la Marta real se hubiera quedado en esa clínica, en ese momento cuando le dijeron que su bebé había muerto. La que quedaba era solo una cáscara que iba a través de los movimientos de vivir sin realmente estar viva. Los meses pasaron. Marta existía, pero no vivía. Hacía su trabajo, comía lo suficiente para no desmayarse, dormía cuando su cuerpo ya no podía mantenerse despierto. Y en algún lugar profundo dentro de ella, en un lugar que no se atrevía a tocar, había una pregunta que la atormentaba. Había escuchado ese llanto. Había escuchado a su bebé, fuerte, sano. ¿Cómo podía ser que hubiera muerto una hora después? Entonces, 9 meses después de perder a su bebé, apareció Andrea. Fue una tarde de enero. Marta estaba pelando papas en la cocina cuando escuchó voces emocionadas en la sala. La señora Luz hablaba con una animación que Marta no le había escuchado en años. Salió de la cocina para ver qué pasaba y ahí, en los brazos de la señora Luz, había un bebé pequeño, hermoso, con cachetes redondos y ojos grandes que miraban todo con curiosidad. «¡Esta es Andrea!», anunció la señora Luz con una sonrisa radiante. «La adopté. Va a vivir con nosotros desde ahora. ¿No es preciosa?». Marta se quedó paralizada. Algo dentro de ella reconoció a esa bebé. No era posible. Era una locura. Pero había algo en sus ojos, en la forma de su nariz, en cómo movía sus manitas. ¿De dónde es?», preguntó con voz temblorosa. «De una agencia privada. Su madre no podía cuidarla. Qué bendición que pudimos darle un hogar». Los siguientes días fueron un tormento. Marta no podía dejar de mirar a Andrea. Cada vez que la veía, su corazón se rompía y se reparaba al mismo tiempo. Se veía como Marta. Tenía sus mismos ojos oscuros, la misma línea de la mandíbula. Pero la señora Luz tenía todos los papeles de adopción, certificados oficiales, sellos del gobierno, firmas de jueces. ¿Cómo podía Marta sugerir que esta bebé era suya cuando le habían dicho que su bebé había muerto? La llamarían loca, la despedirían, tal vez hasta la arrestarían. Entonces Marta tomó una decisión. Si no podía ser su madre legalmente, sería su madre de todas las otras formas posibles. Se ofreció para cuidar a Andrea, para alimentarla, cambiarla, mecerla cuando lloraba en la noche. La señora Luz aceptó gustosamente. Después de todo, eso era lo que hacían las empleadas, ¿verdad? Cuidar a los niños de sus empleadores. Y así, en una perversión cruel del destino, Marta se convirtió en la niñera de la bebé que creía era su hija robada, pero no podía probarlo. No podía hacer nada excepto amarla con cada fibra de su ser y pretender que era suficiente. Si crees que la injusticia terminó en ese momento, no apartes la mirada todavía, porque lo que ocurrió después fue algo que nadie pudo controlar, algo que estaba gestándose en silencio, creciendo en la oscuridad, esperando el momento preciso para emerger y cambiar todo para siempre. Los años pasaron, y Andrea creció bajo el cuidado constante de Marta. La señora Luz era su madre en el papel, pero era Marta quien la alimentaba, quien le cambiaba los pañales, quien se levantaba en medio de la noche cuando tenía pesadillas. Era Marta quien le enseñó sus primeras palabras, quien la sostenía cuando aprendió a caminar, quien curaba sus rodillas raspadas y secaba sus lágrimas. Andrea llamaba mamá a la señora Luz, porque así se le había enseñado, pero sus brazos se extendían hacia Marta cuando estaba asustada. Sus ojos buscaban a Marta en cualquier habitación, y cuando estaba enferma, era el pecho de Marta donde quería descansar su cabecita caliente de fiebre. La señora Luz parecía no notarlo, o tal vez sí lo notaba, pero le convenía.
Tenía una hija hermosa que mostrar en las reuniones sociales, en las fotos para las tarjetas de Navidad, pero no tenía que lidiar con el trabajo sucio de criarla. Eso lo hacía Marta, como había hecho todo lo demás durante 27 años. 27 años. Más de la mitad de la vida de Marta había transcurrido en esa casa. Había llegado siendo apenas una niña, y ahora era una mujer de 46 años con canas en el pelo y arrugas profundas alrededor de los ojos. Sus manos, que una vez habían sido suaves, ahora estaban ásperas y marcadas por las cicatrices de innumerables quemaduras y cortes. Su espalda dolía constantemente. Sus rodillas crujían cada vez que se arrodillaba a limpiar los pisos. Pero tenía a Andrea, y Andrea era la luz en la oscuridad de su existencia. Cuando Andrea tenía 3 años, dijo su primera frase completa. Fue una mañana temprano, cuando Marta le estaba sirviendo el desayuno. «Te quiero, Marta», dijo la niña con esa voz aguda, perfecta, que hacen los niños pequeños. Marta sintió que su corazón explotaba en su pecho. «Yo también te quiero, mi amor. Mucho, mucho». La señora Luz entró a la cocina en ese momento. «¿Qué dijiste, Andrea?», preguntó con tono afilado. Andrea la miró con ojos grandes. «Le dije a Marta que la quiero». «No le dices mamá a Marta. Yo soy tu mamá. Ella es solo la empleada, pero yo quiero a Marta. Puedes quererla si insistes, pero yo soy tu mamá. Repetilo. Eres mi mamá. Buena niña». Marta mantuvo la cabeza baja, fingiendo estar concentrada en preparar el desayuno, pero por dentro estaba gritando. «¡Mi hija! ¡Esa es mi hija! Y ni siquiera puedo decirlo». Los años continuaron su marcha implacable. Andrea empezó el preescolar y luego la primaria. Era una niña brillante, curiosa, amable. Hacía preguntas sobre todo. ¿Por qué el cielo es azul? ¿De dónde vienen los bebés? ¿Por qué algunas personas son ricas y otras pobres? Y Marta respondía a cada pregunta con paciencia, con amor, incluso cuando las preguntas tocaban lugares dolorosos en su corazón. La señora Luz intentaba moldear a Andrea a su imagen. Quería que tomara clases de ballet, que aprendiera francés, que se juntara con las niñas correctas de las familias correctas. Pero Andrea siempre terminaba en la cocina con Marta, ayudándola a hacer tortillas, preguntándole sobre su pueblo, escuchando historias de la infancia de Marta en San Miguel de Allende. Cuando Andrea tenía 7 años, preguntó, «Marta, ¿por qué vives en ese cuarto chiquito? ¿Por qué no tienes tu propia casa?» Marta no supo qué responder. «Porque trabajo aquí, mi amor». «Este es mi trabajo, pero no es justo. Trabajas más que mi mamá y ella tiene toda la casa. Es complicado. Las cosas no siempre son justas. Entonces quiero que sea justo. Cuando sea grande, te voy a dar una casa grande y vas a vivir conmigo para siempre». Marta tuvo que salir de la cocina para que Andrea no la viera llorar. El señor Cisneros murió cuando Andrea tenía 9 años. Ataque cardíaco fulminante mientras jugaba golf. La señora Luz lloró en el funeral con lágrimas reales, lo que sorprendió a Marta. Tal vez había amado a su esposo a su manera, o tal vez solo lloraba por la vida que conocía y que ahora cambiaba. El señor Cisneros había dejado buen dinero, suficiente para que la señora Luz viviera cómodamente el resto de su vida. Pero la muerte de su esposo la cambió. Se volvió más amarga, más demandante, más cruel, y Marta seguía ahí, siempre ahí, levantándose a las 5:30, trabajando hasta caer rendida, viendo a Andrea crecer día tras día, sabiendo que cada día que pasaba era un día más lejos de la verdad, un día más profundo en la mentira que se había convertido en su vida. Cuando Andrea cumplió 10 años, algo cambió. La niña empezó a hacer preguntas más difíciles. «Marta, ¿por qué mi mamá no me abraza como tú? ¿Por qué nunca quiere jugar conmigo? ¿Por qué siempre está enojada?» Y Marta, que había pasado años protegiendo a Andrea de la frialdad de la señora Luz, ya no sabía qué decir. «Tu mamá te quiere a su manera, mi amor. Solo que algunas personas no saben cómo mostrar su amor. Pero tú me quieres, ¿verdad, Marta?» «Con todo mi corazón, mi niña. Con todo mi corazón». Un día, Andrea estaba buscando un libro en el estudio de su madre cuando encontró una caja en el fondo de un armario. Dentro había documentos de adopción, certificados médicos, papeles legales. Andrea tenía 10 años, pero era inteligente.
Leyó los papeles, vio las fechas, las firmas, y cuando vio el nombre de la clínica, algo hizo clic en su mente. Había escuchado a Marta hablar de esa clínica una vez, en una conversación con otra empleada que venía a ayudar los fines de semana. Marta había perdido un bebé en esa clínica, el mismo mes que aparecieron los papeles de adopción de Andrea. La niña guardó silencio, pero empezó a observar. Empezó a notar cosas que nunca había notado antes, cómo su nariz era exactamente como la nariz de Marta, cómo sus manos tenían la misma forma, cómo la señora Luz nunca había parecido realmente una madre, mientras que Marta, que no tenía derecho legal sobre ella, era la única que se sentía como hogar. Pasaron 2 años más. Andrea tenía 12 años cuando finalmente reunió el valor para confrontar a la señora Luz. Fue después de una pelea particularmente fea, cuando la señora Luz había gritado que Andrea era una ingrata, que después de todo lo que había hecho por ella, adoptándola, dándole un hogar, Andrea ni siquiera la respetaba. Y Andrea, con lágrimas corriendo por sus mejillas, gritó de vuelta: «No me adoptaste para salvarme, me robaste. Marta es mi verdadera madre». El silencio que siguió fue absoluto. La señora Luz se puso tan pálida que Marta, que había escuchado todo desde el pasillo, pensó que iba a desmayarse. «¿Qué dijiste?», susurró la señora Luz. «Vi los papeles, vi las fechas. Marta perdió un bebé en la misma clínica, el mismo mes. No soy estúpida. Estás loca. La hija de Marta murió. Tú eres mi hija adoptada legalmente». «No, no te creo. Quiero hablar con Marta». Marta entró entonces, con las piernas temblando. Andrea corrió hacia ella y se aferró a su cintura. «¿Es verdad, Marta? ¿Eres mi verdadera mamá?». Marta miró a la señora Luz, que la miraba con ojos que decían claramente: «Si dices una palabra, te destruyo». Marta miró a Andrea, a esos ojos que suplicaban por la verdad. Y entonces, por primera vez en 12 años, Marta dijo lo que su corazón había sabido todo este tiempo. «Sí, creo que sí, mi amor. Creo que eres mi hija». La señora Luz explotó. «¡Estás loca! Los dos están locos. Tengo papeles legales, tengo certificados de muerte. Si siguen con esta fantasía delirante, llamaré a la policía. Andrea es mía y punto». Marta sintió algo quebrarse dentro de ella. Ya no más. Ya no podía seguir viviendo esta mentira. «Entonces haga la prueba de ADN, señora. Si estoy equivocada, me iré y nunca volveré a molestarla. Pero si tengo razón, nunca tendrás nada. Eres una empleada. No tienes dinero para abogados. No tienes poder. Andrea es legalmente mi hija, y así se quedará». Y ahí fue cuando Andrea, con 12 años y una valentía que rompió el corazón de Marta, dijo: «Si no dejas que hagamos la prueba, me voy con Marta de todos modos. Ya soy lo suficientemente grande para decidir, y te diré a todos lo que hiciste. A mis maestros, a tus amigas, a todos». La amenaza funcionó, pero no de la manera que Andrea esperaba. La señora Luz accedió a la prueba de ADN, pero mientras esperaban los resultados que tardarían 2 semanas, empezó a hacer llamadas a abogados, a jueces que conocía, a contactos en servicios sociales. Estaba construyendo un caso, no para defender la verdad, sino para enterrarla más profundo. Las 2 semanas de espera fueron agonizantes. Marta apenas dormía. Andrea se negaba a hablarle a la señora Luz, y la tensión en la casa era tan espesa que se podía cortar con cuchillo. Entonces llegaron los resultados. Probabilidad de maternidad: 99.99%. Andrea era la hija de Marta. Por un momento, Marta pensó que finalmente llegaría a la justicia. Pensó que la señora Luz tendría que admitir lo que había hecho. Pensó que recuperaría a su hija, legalmente, oficialmente. Pero la señora Luz no se derrumbó, no confesó. En cambio, llamó a su abogado, quien llamó a otro abogado, quien conocía a un juez. Y en cuestión de días, tenían una estrategia. El bebé de Marta había muerto, decían los certificados médicos firmados por la doctora Carranza. Andrea era una niña diferente, adoptada legalmente. El hecho de que compartieran ADN era una coincidencia asombrosa. Tal vez eran primas distantes o algo así, pero los papeles legales eran claros. Andrea era hija de la señora Luz por adopción legal. ¿Y Marta?
Marta era solo una empleada trastornada que había desarrollado una obsesión enfermiza con la hija de su empleadora. Más aún, los abogados argumentaban que Marta era inestable, que su historia era incoherente, que había esperado 12 años para hacer estas acusaciones, que estaba tratando de extorsionar a la señora Luz, de robarle a su hija legalmente adoptada, y con los contactos de la señora Luz, con su dinero, con su posición social, la narrativa que construyeron era convincente. La doctora Carranza negó todo. No había ningún robo de bebé, insistió. El bebé de Marta había muerto. Ella había seguido todos los protocolos. La sugerencia de que había habido algún tipo de conspiración era ofensiva, difamatoria, y ella tenía los registros médicos para probarlo. Registros que, Marta sospechaba, habían sido alterados o fabricados. Pero no podía probarlo. Marta consultó con un abogado de oficio, el único que podía pagar. Él fue honesto con ella. «Tienes el ADN», le dijo. «Eso es innegable. Pero ellos tienen la ley, tienen los documentos, tienen el dinero y las conexiones. Este caso podría durar años. Y mientras tanto, ¿qué pasará con Andrea? La pondrán en custodia temporal. Pasará por el sistema. Tú podrías perder tu trabajo, tu hogar, todo. Y al final, con los abogados que ellos pueden pagar, probablemente perderás de todos modos». «¿Entonces qué hago?», preguntó Marta con desesperación. «Puedes pelear, pero te costará todo. O puedes tratar de llegar a un acuerdo. Algún tipo de custodia compartida, derechos de visita. No es justicia, pero al menos tendrías algo». Marta habló con Andrea esa noche. Le explicó la situación, la horrible matemática del poder y el dinero. Andrea lloró. «Pero entonces podemos pelear, ¿verdad? Podemos decirle a la gente la verdad. Y lo hicimos, mi amor. Pero la verdad no siempre gana. A veces la verdad solo te hace sufrir más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No lo sé, pero te prometo que encontraré la manera de estar en tu vida. De alguna forma». La señora Luz hizo su movimiento final unos días después. Llamó a Marta a su oficina privada, donde estaba rodeada de sus abogados. «Tenemos una propuesta», dijo con voz fría. «Firmas un documento diciendo que retiras todas tus acusaciones, que reconoces que estabas confundida o enferma o lo que sea. A cambio, puedes quedarte trabajando aquí. Puedes ver a Andrea todos los días. Incluso te daré un pequeño aumento. Todo vuelve a ser como era. Excepto que no será como era, ¿verdad? Porque ahora sé la verdad. Y usted también. Eso no importa. Los papeles dicen lo que dicen. La ley dice lo que dice. Y si no aceptas, la echaremos. La acusaremos de acoso, de intento de extorsión, de crear un ambiente hostil. Se asegurará de que nunca consiga otro trabajo. ¿Y Andrea? Bueno, si continúas con esta pelea legal, me aseguraré de que Andrea entienda que fuiste tú quien eligió destruir su estabilidad, su hogar, su futuro. Le diré que todo esto fue tu culpa. Era una trampa perfecta. Si Marta peleaba, perdería a Andrea de todos modos y probablemente la traumaría en el proceso. Si firmaba, podía quedarse cerca de Andrea, pero tenía que tragarse la verdad y vivir con la mentira para siempre. No había buenos movimientos, solo diferentes sabores de derrota. Marta firmó. ¿Qué otra cosa podía hacer? Firmó el papel que decía que estaba equivocada, que se disculpaba por las acusaciones, que reconocía a Andrea como hija legal de la señora Luz. Y cuando terminó de firmar, sintió como si hubiera firmado su propia sentencia de muerte. No la muerte física, pero la muerte de cualquier esperanza de justicia. Las cosas volvieron a una apariencia de normalidad después de eso. Pero nada era normal. Andrea sabía la verdad ahora. Marta sabía la verdad. Incluso la señora Luz sabía la verdad, aunque nunca la admitiría. Y todos tenían que pretender, día tras día, que los papeles legales importaban más que el ADN, que la ley importaba más que la sangre, que el poder importaba más que el amor. Andrea se volvió más distante con la señora Luz, más rebelde. Se saltaba las clases de francés. Se negaba a ir a las reuniones sociales. Pasaba todo su tiempo libre en la cocina con Marta. Y la señora Luz, que había ganado la batalla legal, se daba cuenta de que estaba perdiendo a su hija de todas las maneras que importaban. Los años siguientes fueron tensos. Andrea creció
y se volvió más vocal sobre su resentimiento. Cuestionaba todo. ¿Por qué tenía que llamarla mamá cuando sabía que no lo era? ¿Por qué tenía que pretender que era parte de esta familia? ¿Por qué Marta tenía que vivir en ese cuarto pequeño cuando había tantas habitaciones vacías? Y la señora Luz, frustrada y amargada, se volvía más controladora, más cruel. Entonces llegó el momento del cumpleaños número 15 de Andrea, la quinceañera. La señora Luz había planeado una fiesta extravagante, 300 invitados, un salón de eventos elegante, un vestido que costaba más que el salario anual de Marta. Todo perfectamente orquestado para mostrarle al mundo que Andrea era su hija, que era parte de su mundo de riqueza y privilegio. Pero Andrea tenía otros planes. El día de la quinceañera, 2 horas antes de la fiesta, desapareció. Dejó una nota. No voy a celebrar una mentira. Si realmente me quieren, acepten la verdad. Y salió con una mochila, sin decirle a nadie a dónde iba. La señora Luz entró en pánico. Llamó a la policía. Llamó a todos los amigos de Andrea. Llamó a los hospitales. Y mientras hacía todo esto, le gritaba a Marta: «¡Es tu culpa! ¡La pusiste en mi contra! ¡La llenaste la cabeza de ideas!». Pero Marta, que también estaba aterrorizada por dónde podría estar Andrea, solo pudo decir: «Yo no hice nada excepto amarla». Eso es exactamente el problema. La amas demasiado. Haces que piense que tiene derecho a cuestionarme. No tiene que tener derecho. Es una persona. Tiene voz. No, es una niña. Es mi hija. Y hará lo que yo diga. Andrea volvió esa noche. Había ido a casa de una amiga. Estaba a salvo. Pero la fiesta se había cancelado. Los 300 invitados habían sido notificados. El chisme se había esparcido. La señora Luz Martínez de Cisneros, que siempre había tenido tanto control sobre su imagen, sobre su vida perfectamente curada, había sido humillada públicamente, y no podía perdonarlo. Esa fue la noche en que todo empezó a desmoronarse de verdad. En los meses siguientes, las peleas entre la señora Luz y Andrea se volvieron más intensas, más frecuentes. Andrea decía que quería irse a vivir con Marta, pero ¿a dónde irían? Marta no tenía dinero, no tenía casa propia, y la señora Luz dejó muy claro que si Marta intentaba llevarse a Andrea, usaría todo su poder para destruirlas a ambas. Los papeles legales seguían siendo claros. Andrea era legalmente su hija. ¿Y Marta? Marta era solo la empleada que había trabajado ahí durante 27 años sin acumular nada excepto dolor. Entonces, un jueves por la tarde, cuando Andrea tenía 16 años, la señora Luz llegó a una decisión. Había tenido suficiente de la rebeldía, suficiente de la comparación constante con Marta, suficiente de sentirse como la villana en su propia casa, y tomó la decisión más cruel que podía haber tomado. Iba a enviar a Andrea a un internado en Suiza. No era un castigo, insistía, era una oportunidad, la mejor educación, exposición internacional, preparación para su futuro. Pero Andrea y Marta sabían la verdad. Era separación forzada, era un destierro, era el último acto de control de una mujer que había perdido todo excepto el poder legal. Andrea gritó, suplicó, lloró. Marta intentó razonar con la señora Luz, pero la decisión estaba tomada. Los papeles estaban firmados. Andrea partiría en 2 semanas. Y no, Marta no podría visitarla. Era demasiado caro, demasiado lejos, demasiado innecesario. Andrea podría llamar, por supuesto, escribir cartas, pero eso era todo. Esas 2 últimas semanas fueron agónicas. Marta y Andrea pasaban cada momento que podían juntas, sabiendo que pronto serían separadas por miles de kilómetros y la voluntad de hierro de una mujer que no podía soportar no tener control absoluto. Hablaban sobre mantenerse en contacto, sobre el futuro, cuando Andrea fuera legalmente adulta y pudiera tomar sus propias decisiones. Pero ambas sabían que años de separación cambiarían todo. No había garantía de que su vínculo sobreviviera a la distancia, al tiempo, a la presión constante de la señora Luz. La noche antes de que Andrea partiera, Marta le dio un regalo. Era un collar con un pequeño dije en forma de corazón.
Dentro había una foto minúscula de las dos juntas. «¿Para que no me olvides?», dijo Marta con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Nunca te olvidaré», prometió Andrea. «Eres mi mamá, mi verdadera mamá, y algún día, cuando sea mayor, voy a arreglar esto. Voy a decirle la verdad a todos. Voy a hacer que pague por lo que hizo». Pero Marta, que había vivido suficiente para saber cómo funciona el mundo, solo dijo: «Solo quiero que seas feliz, mi amor. Eso es todo. Tu felicidad es suficiente para mí». Al día siguiente, Andrea se fue. Marta no fue al aeropuerto. La señora Luz dijo que sería demasiado dramático, demasiado emocional. Entonces Marta se despidió en la casa, con un abrazo largo que intentaba contener 16 años de amor en un momento. Y luego, Andrea se fue, y la casa quedó en silencio. Los meses siguientes fueron los más oscuros de la vida de Marta. Sin Andrea, la casa se sentía como una tumba. Se levantaba a las 5:30, hacía su trabajo, comía, dormía, pero todo era mecánico, sin vida. Las llamadas de Andrea eran breves, monitoreadas. Las cartas que escribía llegaban abiertas, claramente leídas por la señora Luz antes. Y con cada día que pasaba, Marta sentía que estaba perdiendo a su hija de nuevo, solo que esta vez en cámara lenta. La señora Luz estaba satisfecha. Con Andrea fuera, la casa volvió a ser como ella quería, ordenada, silenciosa, perfectamente controlada. Y Marta había vuelto a su lugar, la empleada obediente, invisible, sin voz. Todo estaba como debía ser en el mundo de la señora Luz. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Andrea, quien había sido enviada lejos para ser moldeada en la imagen que la señora Luz quería, empezó a crecer en direcciones que nadie había anticipado. En Suiza, lejos de la presión constante, Andrea floreció. Se volvió más fuerte, más segura de sí misma. Empezó a investigar sobre derechos de madres, sobre robo de bebés, sobre corrupción en clínicas privadas, y empezó a documentar su propia historia. Cuando Andrea cumplió 18 años, se convirtió en adulta legalmente, y con esa mayoría de edad vino la libertad de tomar sus propias decisiones, la libertad de hablar sin que la señora Luz pudiera silenciarla. Y Andrea usó esa libertad de la manera más poderosa posible. Escribió un artículo largo, detallado, documentado, sobre su vida, sobre cómo había sido separada de su madre biológica al nacer, sobre cómo había sido criada por esa misma madre sin saberlo, sobre cómo la verdad había sido enterrada bajo papeles legales y dinero y poder, y sobre cómo el sistema había fallado en protegerla, en proteger a Marta, en buscar justicia. Lo publicó en un blog. Era solo un blog, nada importante, nada con mucho alcance. Pero el artículo era bueno, era honesto, era devastador. Y en la era de las redes sociales, las historias devastadoras viajan rápido. Alguien lo compartió en Twitter, luego en Facebook, luego en Instagram. En cuestión de días, miles de personas estaban leyendo la historia de Andrea, y en cuestión de semanas, decenas de miles. Las personas etiquetaban a la señora Luz en los comentarios. Exigían respuestas. Querían saber cómo una mujer podía robarle un bebé a su empleada. Cómo el sistema legal podía permitir tal injusticia. Reporteros empezaron a llamar. Primero los pequeños, blogs de noticias locales, pero luego los grandes, canales de televisión nacionales, documentalistas. Todos querían contar la historia de Marta y Andrea, la empleada y la hija robada. La señora Luz intentó controlar el daño, contrató expertos en relaciones públicas, amenazó con demandas por difamación, pero era demasiado tarde. La historia estaba afuera, y las personas estaban furiosas. Boicotearon el negocio familiar, protestaron fuera de su casa, la llamaron monstruo en las redes sociales. Su vida perfectamente controlada se desmoronó en cuestión de semanas. ¿Y Marta? Marta estaba todavía en esa casa, limpiando, cocinando, sirviendo. Porque a pesar de todo, a pesar de la atención pública, a pesar de la indignación, los papeles legales seguían siendo los mismos. Andrea era legalmente hija de la señora Luz, y Marta seguía siendo legalmente solo la empleada.
Pero la corte de la opinión pública es diferente a la corte legal, y en la corte de la opinión pública, la señora Luz ya había sido juzgada y condenada. Entonces, ocurrió algo que cambió todo. Una joven reportera, recién graduada y hambrienta por una historia grande, empezó a investigar más profundo. Fue a la clínica donde Marta había dado a luz. Habló con enfermeras que habían trabajado ahí. Algunas ya estaban jubiladas, algunas habían renunciado años atrás, y una de ellas, una mujer mayor que ya no tenía nada que perder, finalmente habló. Confirmó que había habido irregularidades, que la doctora Carranza había tenido relaciones cercanas con familias ricas que querían adoptar pero no querían pasar por los canales normales, que había rumores, susurros entre el personal sobre bebés de empleadas domésticas que desaparecían misteriosamente mientras sus madres estaban sedadas. No tenía pruebas concretas, pero tenía suficiente para que la fiscal del distrito se interesara, suficiente para que se abriera una investigación formal. Y cuando los investigadores empezaron a cavar, encontraron más: documentos alterados, certificados de defunción firmados sin autopsias reales, pagos grandes y sin explicación de la señora Luz a la doctora Carranza en los meses después del nacimiento de Andrea. La doctora Carranza, enfrentada con la evidencia, con la presión pública, con la posibilidad de pasar el resto de su vida en prisión, finalmente se quebró. Confesó todo. Había traficado con bebés durante años. Bebés de mujeres pobres, vulnerables, mujeres sin poder ni voz. Les decía que sus bebés habían muerto mientras los entregaba a familias ricas dispuestas a pagar lo que fuera por un niño sano sin hacer preguntas incómodas. Y la señora Luz había sido una de esas familias. Cuando la noticia se hizo pública, cuando la confesión de la doctora Carranza apareció en los noticieros nacionales, la Casa de los Cisneros fue rodeada por reporteros, cámaras, gente furiosa que gritaba asesina, ladrona, monstruo. La señora Luz se encerró adentro, con las cortinas cerradas, el teléfono descolgado, tratando de esconderse del mundo que finalmente había visto su verdadero rostro. ¿Y Marta? Marta estaba en la cocina cuando escuchó las noticias. Estaba pelando papas, como había hecho miles de veces antes, cuando el presentador de televisión dijo las palabras que había esperado escuchar durante 16 años. La doctora Mónica Carranza ha confesado el robo sistemático de recién nacidos. Entre las víctimas confirmadas está Marta Rodríguez, cuya hija Andrea fue falsamente declarada muerta y entregada ilegalmente a Luz Martínez de Cisneros. El cuchillo cayó de sus manos. Sus piernas dejaron de sostenerla. Cayó de rodillas en el piso de esa cocina donde había trabajado durante 27 años y finalmente, se permitió llorar. No lágrimas de tristeza, lágrimas de liberación, de vindicación, de justicia que llegaba demasiado tarde para borrar el dolor, pero suficientemente a tiempo para cambiar el futuro. La señora Luz subió las escaleras. Marta la escuchó encerrarse en su habitación. No bajó durante 2 días. Y cuando finalmente bajó, fue para encontrar a su abogado esperándola con noticias devastadoras. La investigación había revelado suficiente evidencia criminal. Sería arrestada. Probablemente iría a prisión, y su custodia legal sobre Andrea sería revocada inmediatamente. «Quiero hablar con Marta», dijo la señora Luz con voz quebrada. El abogado miró hacia la cocina donde Marta estaba de pie, con la espalda recta por primera vez en años. La señora Luz caminó hacia ella. Parecía haber envejecido una década en 2 días. Sus manos temblaban, su maquillaje perfecto había desaparecido, revelando una mujer de 68 años que de repente se veía frágil, derrotada. Marta comenzó, pero no pudo continuar. ¿Qué podía decir? ¿Qué palabras existían para pedir perdón por robar 16 años de maternidad? ¿Por obligar a una madre a criar a su propia hija como empleada? ¿Por cada abrazo negado, cada palabra de amor silenciada, cada derecho maternal pisoteado? No tengo excusa, dijo finalmente la señora Luz. Solo razones, y las razones no importan. Hice algo imperdonable. Lo sabía entonces, lo sé ahora, solo que entonces pensé que tenía derecho, que tenía poder,
que podía tomar lo que quisiera porque siempre había podido tomar lo que quisiera. Y tú eras tan invisible para mí, no como persona, no como madre, solo como parte de la casa, como los muebles, como algo que estaba ahí para servirme. Marta la escuchó en silencio. Parte de ella quería gritar, parte de ella quería golpearla, pero otra parte, la parte cansada que había cargado este peso durante 27 años, solo quería que terminara. Andrea viene en el siguiente vuelo, continuó la señora Luz. Llegará mañana por la tarde. Será tuya, como siempre debió ser. Y yo pagaré, de todas las formas posibles. Pero antes de que llegue, antes de que me lleven, necesito que sepas algo. La quise. A mi manera retorcida y egoísta, la quise. Pero no como tú. Nunca podría haberla querido como tú. Porque el tipo de amor que tú le diste, ese amor que sobrevivió a todo, ese amor que nunca se rindió incluso cuando no tenías nada más, ese amor es algo que yo nunca tuve, ni para dar ni para recibir. No sé si eso es una disculpa o una confesión, respondió Marta con voz firme. Pero ya no importa lo que tú sientas, solo importa Andrea, y por primera vez en 16 años, ella será libre, libre de mentiras, libre de ti, libre para decidir quién es y qué quiere. La señora Luz asintió. Tenía papeles en las manos. Los puso sobre la mesa de la cocina. Es todo. La escritura de esta casa, mis cuentas bancarias, las inversiones. Todo está a nombre de Andrea ahora. Es lo mínimo que puedo hacer. Es lo único que puedo hacer. Marta miró los papeles, pero no los tocó. No quiero nada de usted. Solo quiero a mi hija. El dinero no es para ti. Es para Andrea, para su futuro, para compensar aunque sea una fracción de lo que le robé. Por favor, déjame hacer al menos esto. Esa noche, Marta durmió en su cuarto pequeño por última vez, pero no durmió realmente. Estuvo despierta, mirando el techo, pensando en todos los años que habían llevado a este momento. 27 años de servicio, 16 años de conocer la verdad en silencio, y ahora finalmente, el reconocimiento. ¿Pero a qué costo? Andrea llegó al día siguiente. Marta la esperaba en la puerta principal, no en la entrada de servicio donde había entrado durante 27 años, en la puerta principal, como una igual, como una madre esperando a su hija. Cuando Andrea bajó del taxi, corrió hacia Marta con lágrimas en los ojos. Se abrazaron en medio de la calle, con las cámaras de los reporteros todavía apostados afuera capturando el momento. Pero a Marta no le importó. Solo existía Andrea, su niña, su hija, finalmente oficialmente legalmente suya. Mamá, susurró Andrea. Mi mamá de verdad. Sí, mi amor, respondió Marta con la voz quebrada por la emoción. Tu mamá, siempre he sido tu mamá. Entraron a la casa juntas. La señora Luz estaba en la sala, esperando. Andrea se detuvo cuando la vio. Había tanto que podría haber dicho, tanto enojo, tanto dolor. Pero cuando miró a esa mujer que había llamado mamá durante 16 años, solo vio a alguien patético, alguien que había tenido todo el poder del mundo y lo había usado de la manera más cruel posible. Y ahora no tenía nada. Adiós, fue todo lo que Andrea dijo. Y en esa palabra había un final definitivo. No había perdón, pero tampoco había más pelea. Solo el cierre de un capítulo que nunca debió escribirse. La señora Luz asintió. Fue arrestada esa misma tarde. La llevaron esposada, con la cabeza baja, mientras los flashes de las cámaras la cegaban. La mujer que había vivido su vida rodeada de lujo y privilegio, ahora enfrentaba años de prisión por conspiración, tráfico de menores, falsificación de documentos. La doctora Carranza también fue arrestada. Y otras familias, otras empleadas que habían perdido bebés en circunstancias sospechosas, empezaron a salir a la luz. Esta no había sido solo la historia de Marta, había sido un sistema completo de explotación y robo. Los días siguientes fueron surrealistas. Marta y Andrea se quedaron en la casa, esa casa enorme que de repente era suya, pero se sentía extraño. Marta no podía dormir en una de las habitaciones grandes. Era demasiado. Así que ella y Andrea durmieron juntas en el cuarto de servicio, ese cuarto pequeño donde Marta había pasado 27 años.
Era lo único que se sentía real. Hablaron durante horas, sobre todo, sobre los años perdidos, sobre los momentos robados. Andrea le contó sobre Suiza, sobre cómo había sido estar tan lejos, sobre cómo cada día había pensado en Marta. Y Marta le contó sobre San Miguel de Allende, sobre su familia, sobre su madre que había muerto sin saber que tenía una nieta, sobre Miguel y los domingos en el parque, sobre todos los sueños que había enterrado para sobrevivir. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Andrea. No lo sé, admitió Marta. Esta no es mi vida. No sé cómo vivir como alguien con dinero, con una casa grande, con opciones. Entonces aprendemos juntas. Y si no queremos esta casa, la vendemos. Si no queremos este dinero, lo usamos para ayudar a otras mujeres, a otras empleadas, para que nunca más le pase a nadie lo que te pasó a ti. Me gusta eso, dijo Marta con una sonrisa. Usar algo malo para crear algo bueno. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Vendieron la casa, esa casa que había sido una prisión disfrazada de hogar. Con el dinero, compraron una casa más pequeña, más acogedora, en un barrio donde la gente se saludaba en la calle. Y con el resto, Andrea creó una fundación para empleadas domésticas, para darles recursos legales, apoyo médico, educación sobre sus derechos, para asegurarse de que ninguna otra Marta tuviera que sufrir en silencio. Marta se convirtió en la directora de la fundación. Ella, que nunca había terminado la secundaria, que había pasado su vida limpiando pisos, ahora daba discursos en universidades. Ahora era entrevistada en programas de televisión. Ahora era la voz de miles de mujeres invisibles que por primera vez sentían que alguien las veía. No fue fácil. Hubo días en que Marta se despertaba y no podía creer que todo fuera real. Días en que esperaba escuchar la voz de la señora Luz gritando desde la sala, pidiéndole que preparara el desayuno. Días en que el trauma de 27 años salía a la superficie y la dejaba paralizada. Pero Andrea estaba ahí. Y ahora Marta tenía algo que nunca había tenido antes: tiempo. Tiempo para sanar. Tiempo para conocer a su hija no como empleada y niña, sino como madre e hija. Tiempo para todos los abrazos que habían sido robados. Tiempo para decir te quiero sin miedo. Tiempo para simplemente ser. Un año después del arresto de la señora Luz, hubo un juicio. Marta tuvo que testificar. Tuvo que contar su historia frente a un tribunal lleno de gente. Tuvo que revivir cada momento doloroso. Pero esta vez, cuando habló, el mundo escuchó. No como a una empleada, como a una madre, como a una sobreviviente, como a alguien que importaba. La señora Luz fue sentenciada a 12 años de prisión. La doctora Carranza recibió 20. Y las otras familias involucradas enfrentaron sus propias consecuencias. No era suficiente. Nada podría devolver los años perdidos. Pero era algo. Era reconocimiento. Era justicia. Después del juicio, Marta y Andrea viajaron a San Miguel de Allende. Era la primera vez que Andrea visitaba el pueblo donde su madre había crecido. Marta llevó a Andrea a la tumba de su abuela. Te hubiera amado tanto, le dijo Marta a la lápida. Y tú le hubieras enseñado a hacer tortillas, y le hubieras contado las mismas historias que me contabas a mí. Andrea puso flores en la tumba. Flores de verdad, no de papel. Hola, abuela, dijo en voz baja. Soy Andrea, tu nieta. Lamento no haberte conocido. Pero mamá me ha contado tanto sobre ti que siento que te conozco. Y quiero que sepas que tu hija es la persona más fuerte que he conocido. Y voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser como ella. Visitaron el pueblo. Vieron la casa donde Marta había crecido, ahora habitada por primos lejanos. Comieron en el mercado. Caminaron por las mismas calles que Marta había caminado de niña, cuando el mundo parecía más grande y lleno de posibilidades, antes de que aprendiera cuán pequeño puede hacerte sentir la pobreza. Los años siguientes fueron de reconstrucción. Marta aprendió a leer y escribir mejor. Andrea la ayudó a terminar su educación secundaria. No era necesario, pero Marta quería. Quería demostrar que nunca era demasiado tarde para aprender, para crecer, para ser más de lo que el mundo había decidido que debía ser. La fundación creció. Ayudaron a cientos de empleadas, algunas con casos legales, otras con educación,
otras simplemente dándoles un lugar seguro donde hablar, donde ser escuchadas, donde saber que no estaban solas. Y cada mujer que ayudaban era una victoria pequeña contra el sistema que había aplastado a Marta durante tantos años. Andrea estudió Derecho. Quería ser abogada especializada en derechos laborales. Quería poder representar a mujeres como su madre. Y Marta la apoyó en cada paso del camino. Fue a su graduación y lloró lágrimas de orgullo. Vio a su hija jurar su compromiso con la justicia y supo que algo bueno había salido de tanto dolor. 5 años después del arresto, Marta recibió una carta. Era de la señora Luz. La habían transferido a una prisión de mínima seguridad por buen comportamiento. La carta era corta. Decía: he tenido 5 años para pensar en lo que hice, para entender realmente la magnitud. No espero perdón, no lo merezco, pero necesitas saber que cada día en este lugar pienso en ti, en cómo pasaste 27 años sirviendo a alguien que nunca te vio, y me doy cuenta de que yo estoy viviendo una fracción de la prisión en la que tú viviste durante casi 3 décadas, solo que la tuya no tenía rejas visibles, solo tenía necesidad y miedo y mi crueldad. Si existe algo después de esta vida, espero tener la oportunidad de ser mejor, de ser menos, de ser humilde. Pero en esta vida solo puedo decirte que lo siento, y que Andrea se convirtió en alguien extraordinario no por mí, sino a pesar de mí. Eso se lo debo a ti. Marta leyó la carta 2 veces. Luego la guardó en un cajón. No la tiró, pero tampoco la respondió. Algunas heridas cicatrizan, pero las cicatrices permanecen. Y algunas personas no merecen una segunda oportunidad para lastimarte. Andrea se casó cuando tenía 28 años, con un hombre bueno, un maestro de escuela que la amaba por quien era, no por su historia o su dinero. La boda fue pequeña, íntima, en un jardín lleno de flores. Y cuando llegó el momento de bailar con la madre de la novia, Andrea tomó la mano de Marta y bailaron bajo las estrellas. Gracias, susurró Andrea mientras bailaban. ¿Por qué?, preguntó Marta. Por nunca rendirte, por amarme incluso cuando no podías decirlo, por ser mi mamá incluso cuando el mundo decía que no lo eras. Siempre fuiste mía, respondió Marta, desde el momento en que naciste. Y nada, ni papeles, ni leyes, ni mujeres crueles, pudo cambiar eso. No realmente, porque el amor no necesita permiso, solo necesita existir. Cuando Marta tenía 57 años, una década después de que todo saliera a la luz, fue invitada a hablar en el Congreso. Querían reformar las leyes sobre empleadas domésticas, sobre sus derechos, sus protecciones, sus vías de recurso cuando son abusadas. Y querían que Marta, cuya historia había sacudido a la nación, fuera la voz de esas reformas. Marta se paró frente a los legisladores con un vestido elegante que Andrea la había ayudado a escoger, pero en su corazón todavía era la niña de 19 años que había llegado a una ciudad grande con solo esperanza y miedo. Solo que ahora, esa niña tenía voz, y esa voz iba a cambiar las cosas. Contó su historia. No omitió nada. El dolor, la humillación, los años robados. Y cuando terminó, cuando miró a esos legisladores, algunos con lágrimas en los ojos, dijo: todavía hay miles de Martas trabajando en silencio, en casas donde son invisibles, donde sus derechos no importan, donde su humanidad es ignorada. Ustedes tienen el poder de cambiar eso, de asegurarse de que ninguna mujer más tenga que elegir entre sobrevivir y su dignidad, de garantizar que ninguna madre más pierda a su hijo por ser pobre. Úsenlo. O cada Marta que sufra después de hoy, cada injusticia que ocurra en el silencio de una cocina de servicio, será su responsabilidad también. Las leyes cambiaron, no de inmediato, no perfectamente, pero cambiaron. Salarios mínimos garantizados, horas máximas de trabajo, protecciones contra abuso, vías legales accesibles. Cada cambio llevaba en su espíritu la historia de Marta, y cada empleada que se benefició de esas leyes llevaba sin saberlo un pedacito de la victoria de Marta. Los años siguieron pasando. Andrea tuvo un hijo, un niño hermoso que llamaron Miguel, en honor al amor que Marta había perdido tantos años atrás.
Y cuando Marta sostuvo a su nieto por primera vez, sintió que el círculo se había cerrado. Toda la pérdida, todo el dolor, había llevado a este momento, a esta nueva vida, a esta nueva generación que crecería sabiendo que su abuela había sido una luchadora, que había sobrevivido a lo imposible, que había convertido su sufrimiento en fuerza para otros. Marta nunca volvió a trabajar como empleada doméstica, pero nunca olvidó lo que era. Cuando veía a empleadas en la calle, las saludaba, las miraba a los ojos, las trataba como iguales, porque sabía mejor que nadie lo que significaba ser invisible, y se había prometido que usaría su visibilidad para dar luz a quienes todavía estaban en la sombra. En su cumpleaños número 60, Andrea organizó una fiesta, no en una casa grande ni con invitados elegantes, en el centro comunitario de la fundación que habían creado, con todas las mujeres que habían ayudado, todos los abogados que habían trabajado con ellas, todas las familias que se habían reconstruido gracias a su trabajo. Alguien preparó un video, un compilado de testimonios de mujeres cuyas vidas habían cambiado por la fundación, empleadas que habían ganado casos contra empleadores abusivos, madres que habían recuperado a sus hijos, mujeres que habían encontrado su voz después de años de silencio. Y al final del video, todas decían lo mismo. Gracias, Marta, por pelear, por sobrevivir, por mostrarme que merezco más. Marta lloró viendo ese video. Lloró por la chica de 19 años que había llegado a esa ciudad grande sin saber que perdería tanto. Lloró por todos los años de dolor, pero también lloró de gratitud, porque había sobrevivido, porque tenía a Andrea, porque su sufrimiento no había sido en vano. Cuando se apagaron las luces y todos cantaron feliz cumpleaños, Marta sopló las velas y pidió un deseo. No deseó recuperar los años perdidos. Eso era imposible. No deseó borrar el dolor. Eso la había hecho quien era. Deseó que ninguna mujer más tuviera que sufrir lo que ella había sufrido. Que ninguna madre más perdiera a su hijo por ser vulnerable. Que ninguna empleada más fuera tratada como menos que humana. Y mientras el humo de las velas subía hacia el techo, Marta supo que su deseo ya se estaba haciendo realidad. No completamente. El mundo no cambia de la noche a la mañana, pero estaba cambiando. Un caso a la vez, una mujer a la vez, una historia a la vez. La señora Luz fue liberada después de cumplir 10 años de su sentencia. Salió como una mujer diferente, más pequeña, más callada, marcada por años que le habían enseñado lo que el poder mal usado puede costar. Intentó contactar a Marta una vez más, pero Marta no respondió. Algunos puentes se queman por una razón, y aunque Marta había aprendido a vivir sin odio en su corazón, también había aprendido que el perdón no significa permitir que alguien vuelva a lastimarte. Andrea la visitó una vez, no por reconciliación, sino por cierre. Le dijo a la mujer que había llamado mamá durante 16 años que le agradecía una cosa, por ser tan cruel que había forzado a Andrea a buscar la verdad, por ser tan monstruosa que había hecho que el contraste con el amor de Marta fuera imposible de ignorar. Y luego se fue, y no volvió a mirar atrás. Los últimos años de Marta fueron tranquilos. Pasaba tiempo con Andrea y su familia. Viajaba, algo que nunca había podido hacer. Volvía a San Miguel de Allende cada año y ponía flores en la tumba de su madre. Escribió un libro contando su historia completa. Se convirtió en un bestseller y cada peso que ganó fue directo a la fundación. Cuando Marta tenía 72 años, recibió un premio nacional por su trabajo en derechos humanos. El presidente del país le entregó el premio personalmente, y en su discurso de aceptación, Marta dijo algo que quedó grabado en la memoria de todos los presentes. No soy heroína, soy solo una mujer que no tuvo opción excepto sobrevivir, que no tuvo voz excepto el silencio hasta que ya no pudo callarse más, que no tuvo poder excepto el amor que sentía por su hija. Y si eso me convierte en algo especial, entonces algo está mal con el mundo, porque lo que yo hice, amar a mi hija, pelear por la verdad, no debería ser excepcional, debería ser lo mínimo que cualquier madre puede esperar, lo mínimo que cualquier mujer merece. Este premio no es para mí, es para todas las Martas que todavía están ahí afuera,
en cocinas donde nadie las ve, en cuartos pequeños donde nadie las escucha, en vidas donde su dolor no le importa a nadie. Este premio es para decirles, yo te veo. Tu dolor importa, tu vida importa, y mereces justicia, mereces dignidad, mereces ser vista. El auditorio se puso de pie. La ovación duró 5 minutos completos. Y Marta, esa mujer que había pasado 27 años tratando de ser invisible, se paró bajo las luces y las cámaras y dejó que el mundo la viera completamente. No con vergüenza, no con miedo, con orgullo, porque había sobrevivido, porque había ganado, no de la manera que había soñado, no a tiempo para salvar esos años perdidos, pero había ganado de las maneras que importaban. Tenía a su hija, tenía su voz, tenía su dignidad, y en algún lugar, en esa casa que ya no existía, en ese cuarto pequeño que ya no era su prisión, el fantasma de la Marta joven miraba a la Marta vieja y sonreía, porque habían hecho el viaje juntas, desde la oscuridad hasta la luz, desde el silencio hasta la voz, desde la invisibilidad hasta ser imposible de ignorar. Esta no era solo una historia sobre una empleada y una hija robada, era una historia sobre poder y su abuso, sobre sistemas que permiten que los ricos tomen de los pobres sin consecuencia, sobre mujeres que son tratadas como mercancía, sobre madres que son separadas de sus hijos simplemente por no tener los recursos para pelear. Era una historia sobre injusticia, pero también era una historia sobre resistencia, sobre amor que sobrevive a todo, sobre verdad que siempre, eventualmente, encuentra su camino hacia la luz. Y para cualquiera que escuchara esta historia y pensara que era solo eso, una historia, Marta tenía un mensaje final. Esto no fue una historia inventada para tu entretenimiento, fue mi vida, y sigue siendo la vida de miles de mujeres. Si esta historia te movió, si te hizo sentir algo, no dejes que ese sentimiento termine aquí. Úsalo. Pregúntate quién en tu vida es invisible, quién sirve sin ser visto, quién sufre en silencio, y decide ser la persona que los ve, que los escucha, que pelea por ellos cuando no pueden pelear por sí mismos. Porque la injusticia continúa existiendo cuando la gente buena decide que no es su problema. Y todos, absolutamente todos, tenemos el poder de decidir que sí lo es. Marta vivió hasta los 84 años. Murió en paz, en su propia cama, con Andrea sosteniendo su mano. Sus últimas palabras fueron, valió la pena, todo el dolor valió la pena, porque te tengo, y tú eres mi victoria. En su funeral, cientos de personas llenaron la iglesia. Empleadas domésticas que usaban su único día libre para despedirse. Abogados que habían trabajado con ella. Madres que habían recuperado a sus hijos gracias a su fundación. Legisladores cuyas leyes llevaban su espíritu. Y Andrea, que leyó un poema que había escrito. Mi madre me dio a luz 2 veces. La primera en una clínica fría donde me robaron de sus brazos. La segunda cada día durante 16 años, cuando me crió sin poder llamarse mi madre, cuando me amó sin tener derecho legal, cuando me sostuvo cuando el mundo decía que yo no era suya. Mi madre me enseñó que el amor no necesita papeles, que la verdad puede ser enterrada pero no destruida, que ser pobre no significa ser débil, que servir no significa ser inferior, que el silencio forzado es el ruido más fuerte del mundo, y que la justicia, aunque llegue tarde, aunque llegue imperfecta, es más dulce porque fue ganada, no dada. Mi madre fue la mujer más fuerte que he conocido, no porque nunca se quebró, sino porque se recompuso cada vez, no porque nunca tuvo miedo, sino porque amó más fuerte que su miedo, no porque el mundo la trató bien, sino porque se negó a dejar que el mundo la definiera. Gracias, mamá, por todo, por cada sacrificio, por cada lágrima, por cada momento robado que de todas formas lograste darme. Descansa ahora. Tu pelea terminó, y ganaste. El legado de Marta continuó mucho después de su muerte. La fundación creció, las leyes se fortalecieron, más historias salieron a la luz, más mujeres encontraron su voz. Y cada una de ellas llevaba un pedacito de Marta con ellas.
El recordatorio de que ninguna mujer debería tener que sufrir en silencio, que ninguna madre debería perder a su hijo por ser vulnerable, que la humanidad de una persona no debería estar determinada por cuánto dinero tiene o a quién sirve. Esta fue la historia de Marta Rodríguez, una empleada que se convirtió en símbolo, una madre que se negó a rendirse, una mujer que transformó su dolor más profundo en el cambio más necesario. Su historia no tuvo un final feliz en el sentido tradicional. Demasiado se perdió. Demasiado dolor no se puede deshacer. Esta fue la historia de Marta Rodríguez, una empleada que se convirtió en símbolo, una madre que se negó a rendirse, una mujer que transformó su dolor más profundo en el cambio más necesario. Su historia no tuvo un final feliz en el sentido tradicional. Demasiado se perdió. Demasiado dolor no se puede deshacer. Pero su legado sigue vivo. Si esta historia te tocó el corazón, compártela. Tal vez alguien más necesite escucharla hoy.